Bueno, vamos a interrumpir un poquito este momento de las canciones que hacen como la mejor máquina del tiempo con el recuerdo. Ahora nos vamos a detener en el presente, en los análisis. Está con nosotros allá Graciela Piccioni para hablar de política como cada viernes. Vamos llegando ya a la recta final también de nuestra mañana entre nosotros. Graciela, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, Laura. Buenos días a todos los que nos escuchan. Voy a pedirte que te acerques bien, Sí. ahí está, y que que sigamos exactamente en el plano, porque estamos haciendo además también registros para, todo esto que es el mundo digital, ahora, Exacto. ¿no? Digitalizamos. La imagen siempre acompañando. Totalmente. Graciela, ¿qué ha pasado después del lunes? Porque bueno, hoy nos toca doble visita en esta semana. Doble análisis. Bueno, el lunes nosotros ya comentamos algo de todo esto que hemos estado viviendo y que, bueno, creo que es histórico. Va a quedar como un registro de eso que sobresalen y trascienden, ¿no? Sin duda que el lunes lo comentamos bastantes cosas y bueno, hoy quizás tenemos nuevos datos. Yo diría que más allá de los resultados que fueron, digamos, contundentes, como dijimos, yo esto lo denominaría urnazo. Bien. Un golpe de urna. De urna. Porque realmente como golpeó al gobierno, sí, que es un gobierno que está constituido por distintos componentes, ¿no es cierto?, que son una alianza, hizo que este cimbronazo prácticamente los hiciera estallar. Yo creo que ha sido un estallido, una implosión dentro de la alianza que nos gobierna, debido a un golpe que viene de los resultados de las urnas. Entonces, antes que nada, quisiera destacar el poder que tiene el voto del ciudadano. Creo que nunca en la historia fue tan evidente, sí, porque como que hubo un gran pronunciamiento en un mismo sentido y que la mayoría lo interpreta, como también lo hicimos nosotros, como un voto castigo. Porque con el devenir de las horas y profundizando en el conteo, no es que haya aumentado la fuerza política que obtuvo la primer minoría, digamos, o la que le sigue al oficialismo. Obtuvo la primer minoría, podríamos decir, o la mayoría, pero no es que haya aumentado en función de las PASO últimas del año 17, digamos, comparada con las otras. No es tanto que se haya observado un aumento, sino que disminuyó notablemente el voto en el espacio de todos. Y eso ha sido en todo el territorio. Incluso en lugares históricos como es la provincia de Buenos Aires, en distritos también históricamente de votos peronistas, ¿no? Así que yo lo denomino urnazo porque ha logrado, digamos, enviar un mensaje que fue contundente, y tanto es así que, como te digo, hemos vivido mucha incertidumbre a partir de la interpretación de ese mensaje, que ha sido un resultado tan inesperado, ¿no? Me queda una pregunta, después de estos días, ¿no?, que fuimos escuchando, porque hasta el momento, bueno, el reconocimiento del presidente parece que iba a ir acompañado con alguna otra aparición pública, ¿no?, donde fuera más contundente, fuera más profundo, fuera más analítico, porque lo supo hacer en tiempos donde requirieron de estas conferencias de prensa o de cadena nacional, si se quiere, en su momento con el tema pandemia. Pero bueno, en este tema no ha habido un gran mea culpa, más allá de lo que trasciende, como en estos días, la carta ahora de Cristina, que de alguna manera ella creo que hace la lectura de que hay que hablarle al pueblo, o sea que esto la mantiene muy cercana, que ha elegido desde que ha presentado su libro hacerlo con estos escritos, con cartas, y no hacerlo tal vez con algo que tal vez ella no puede manejar, porque creo que si se parara ante un micrófono seguiría siendo esa Cristina prepotente, esa Cristina que... Sí, tiene un carácter fuerte y no lo puede ocultar de ninguna manera.
La carta suaviza, digamos. Exacto. Pero, más allá de eso, el presidente no esperaba que sucediera ese urnazo, o sea, tan distintos eran los caminos que tenían, porque en la carta Cristina habla de que ella venía anticipando y venía adelantando de qué estaba pasando, claro, o qué lectura hacía de los meses desde marzo en adelante. Evidentemente no, el presidente no lo esperaba y el espacio en sí no lo esperaba y la carta que vos mencionas nos ha puesto a nosotros al tanto de todo lo que se venía viviendo, claro, dentro del gobierno, ¿no? Que muchas veces había comentarios de choques, de diferencias, que está bien que las haya, sí, está bien que las haya, o sea, que se discuta, porque yo creo que es un gobierno que está interesado en mejorar la situación, ¿no es cierto? Creo que el objetivo, que es el de ahora reactivar la economía y mejorar la situación en que se encuentran los argentinos, creo que ese objetivo se ha trabajado para eso. Pero bueno, no se había conocido antes que hubiese así tanta diferencia, y creo que un poco la pandemia unió todo, la pandemia tapó todo. Claro. Entonces ahora nos encontramos que la pandemia ya no nos está preocupando, no es el primer objetivo, y bueno, hay una deuda con la economía terrible, que cayó así como un balde de agua fría a través de las urnas. Creo que por un lado no se respondió bien a esta situación. O sea, en esto, para que se entienda, viste que te dicen que cuando hay un conflicto, sí, el conflicto en sí no es ni malo ni bueno, sino lo que vos hagas con ese conflicto. Sí. Entonces yo creo que inmediatamente no se reaccionó bien. Sí, no me refiero tanto al mismo día de las votaciones en donde salió un presidente a decir, bueno, acá nos hemos equivocado, asumió un error, sí, habló solo él, como dando la cara a él, sino que más bien a cómo continuó esto, que me parece que hubo mucho manoseo, que dio lugar, sí, a ese mal resultado, que es enormemente malo, se le sumara toda esta crisis que se fue dando en las relaciones dentro del gabinete. Me parece que es un manoseo esto de decir tendría que renunciar no tendría que renunciar el otro. Entonces creo que eso sí nos evidencia de que había profundas divisiones que han funcionado como compartimentos, no había una coordinación. Claro. Entonces en esto se entiende que la economía no haya llegado al ciudadano, porque mientras había un sector que trabajaba por la pandemia, el de la economía no hizo lo suficiente. Me refiero a la economía interna. Sí. Creo que este gobierno, por lo tanto, ha tenido, como se dan en la Biblia, las 7 pestes, está enfrentando distintas pestes. Bien. Primero, la primer peste fue la situación catastrófica de un sistema desorganizado y desordenado que dejó el gobierno anterior. Cuando estaban tomando cuenta de esa situación, digamos, haciendo un diagnóstico, llega la pandemia, segunda peste. Y posteriormente se comienza a la reactivación económica, que la situación económica, más precisamente la pobreza enorme, es la tercera peste. Que yo creo que la pobreza habría que enfrentarla con la misma energía que se enfrentó a la pandemia, porque es otra pandemia, no es menos grave. Sí. Entonces, de la misma forma en que se aunaron los esfuerzos, que se aunaron las fuerzas políticas, que se fue actuando rápidamente, si hacía falta hospitales, se construía un hospital, si hacía falta barbijo, se iba a cualquier parte del mundo a buscar el barbijo, hacía falta más conocimiento para el virus y la vacuna, se ponía plata en la ciencia. Bueno, así hay que tratar la pobreza. Y bueno, otra peste ahora
se les presenta este urnazo como una peste, porque hay toda una crisis política que también va a haber que ver y solucionar, ¿no? Que de hecho el tema en sí es más político que económico, porque hay que ver qué camino se sigue. Y la otra peste es la deuda, que me imagino al gobierno allí entre la espada y la pared, o sea, de un lado el FMI y de otro lado las urnas diciéndole necesitamos una economía distinta. Totalmente. Entonces está entre la espada y la pared, entre lo que exige el fondo y lo que exige el pueblo, digamos. Y bueno, allí estallaron, creo que... Llegamos hasta las 6, me parece. La séptima sería noviembre. Y sí, la séptima está llegando. Claro. Ya ni siquiera se plantean como objetivo noviembre. No. Ya no es un objetivo. Acá el objetivo sería ahora el 23, poder solucionar y revertir la situación económica, porque si no tampoco hay futuro, ¿no? No hay futuro, no hay salida, digamos. El tema de la deuda es un condicionante que yo repito, cada ciudadano tiene que saber que estamos pagando una deuda, porque el ciudadano se cree que cuando el gobierno contrae una deuda, la deuda la paga el gobierno. Claro. No, la deuda la pagamos nosotros. Entonces, 40.000 millones, que son muchos más, 44.000 es lo que se pidió, pero es más de 100.000 lo que hay que pagar. El año que viene hay que pagar 20.000 millones de dólares. Bueno, todo eso dividirlo por la cantidad de población la económicamente activa. Y bueno, las consecuencias son muy graves. Graciela, ayer en esto de las consecuencias graves también se puso en algunos analistas el titular de una crisis institucional. ¿Qué significa eso? No hemos llegado a una crisis. Sin duda que la situación te hace temer eso. ¿Y qué diferencia hay en crisis de poder a crisis? Bueno, la crisis institucional sería, por ejemplo, si Alberto Fernández renunciara. Ese es un temor, ¿no es cierto? Porque que le renuncie la vice, ¿no? Y que renuncie ella también. Se necesitan ambos. Yo creo que no se llega a eso porque ellos saben que ambos son necesarios. No son, digamos, entre ellos compatibles, pero sí complementarios. Claro. Entonces, eso de los dichos de los polos se atraen, ¿viste? Los opuestos se atraen, ellos tienen un complemento. Porque si renunciara Alberto Fernández, quedaría Cristina al frente, y sabemos que con ella todas las corporaciones, el sector financiero internacional, se vendría de lleno a atacarla. Creo que nunca mostraron, y tampoco fue así la coalición o la alianza que hicieron, como una relación de amor, amorosa. Siempre cada uno se reconoció. Sí. Y justamente partieron de las diferencias, una unión desde las diferencias, estaban totalmente alejados. Ella tiene un carácter, pero tiene también una carga política, tiene una experiencia, tiene un currículum que es innegable. Y si ella no estuviera, todo el sector, el otro sector, digamos, no tendría paciencia. Entonces, yo creo que el error fundamental ha estado en esto, de mandar Twitter, de carta, de exteriorizar problemas internos, que es una falla, esa es la única falla de comunicación que yo veo, porque esta crisis no es una crisis que se debe a una mala comunicación. No, acá hay una mala gestión en determinadas áreas. Hay una equivocación de diagnóstico. Y yo creo que hay un sector que lo rodea que está muy lejos de la realidad. Porque esta pandemia, no se dan cuenta que fue sanitaria, pero hay una pandemia económica, porque los argentinos que estaban sufriendo antes de la pandemia ahora están mucho peor, no son los mismos. Entonces se habla de que hay un 50% de pobreza y como que se lo termina naturalizando, como si los pobres tendrían que estar ahí y sin comer. Entonces yo creo que eso hay que atenderlo, pero ojo que me parece que se está equivocando, porque no se trata de hacer más, sino hacer distinto. Bien, a eso iba también, porque creo que hay esta mañana, después de lo que con lindas palabras cuenta Cristina en la carta y con algunos exabruptos que reconoce Fernanda Vallejos, que el mensaje en sí son muy parecidos, solo que las
palabras, ¿no? Porque una es una charla muy informal, la otra es para el pueblo. Hablan sobre el ministro de Economía, llenamente, o sea, van hacia Guzmán, y fue uno de los primeros nombres, donde creo que acá hay que hacer una doble lectura, ¿no? O sea, reconocerle lo que ha hecho bien. También, bueno, como te decía, aquí en privado, la parte que no se atendió y qué asesoría falló en ese caso, o sea, porque también están los asesores para que pudieran estar más cerca quizás de esa realidad económica. Sí, eso es lo que falló, no estar cerca de la realidad económica. Te digo que yo como especialista en políticas públicas Sí. veo que eso es una falla general de todos los gobiernos, porque desde la teoría diagraman planes, pero que no están en un monitoreo, en un seguimiento constante con lo que está pasando. Creo que lo primero que tendría que haber hecho antes de escribir Twitter es intendentes y directores de áreas, sí, salir y hablar con las organizaciones, hablar con los que están enfrente de las distintas organizaciones sociales que han manejado con éxito la crisis. Porque si no estuvieran todas esas organizaciones, esto hubiera estallado, pero hace rato. Totalmente. O sea, en las calles hubiera sido esto. Como otros años, ¿no es cierto? Con o sin pandemia. Sí. Esto no se hubiera podido contener. No exacto. Es que los retuvieron porque estábamos con pandemia. Sin todo ese trabajo, en donde la gente tiene a dónde recurrir y que no es el sector político. No. Pero los intendentes conocen esto. Entonces, que cada intendente, ¿no es cierto?, hacer un relevamiento, lo que necesita cada uno y en función de eso orientar las políticas. De nada sirve aumentar los IF, aumentar las jubilaciones, o sea, son dos los frentes. Por un lado, buscar un freno con la ley, porque la ley te lo permite. Sí. La Constitución prohíbe los monopolios. Entonces, con la ley directamente, porque ya en la etapa de negociar, de acordar con el sector de las corporaciones, ¿no es cierto?, los grandes monopolios económicos, eso ya pasó, no cumplieron. Entonces ahora aplicar la ley. Bien. De ese lado. Y del otro lado, caminar, dialogar, relevar y tomar datos de la realidad para hacer políticas más ajustadas y más certeras. Bien. Sé que estás con compromisos y sé que quedaría por ahí para anticiparnos, porque creo que esto todavía no ha terminado, porque el presidente ya ha dejado pasar una semana y se pasó de dichos nada más que de la prensa. No ha habido ningún anuncio oficial. ¿Crees de que puede llegar? ¿Ante qué frente estamos? Y ya como conclusión también para... Sí, tiene que hacer algo, porque después de todo el revuelo tiene que dejar algo limpio, si no, no se sigue. No se sigue bien. Tuvo algunas reuniones ha estado en constantes reuniones, así que bueno, parece que va a haber un reacomodamiento de los funcionarios, pero bueno, si siguen trabajando ahí en las oficinas y quienes tienen que andar por la calle no lo hacen, yo creo que esto va a postergar en definitiva una crisis más grave. Bien. Pero no lo va a solucionar. Creo que estuvo muy bien que no viaje a México, porque por ahí estuvo la duda de si viajaba o no, y eso hubiera sido, digamos, como una muy mala señal, ¿no? Sí. Así que a trabajar mucho, se prevé que el fin de semana incluso se va a trabajar, se va a dar a conocer cómo se reordena el gabinete. Todavía no hay ninguna renuncia aceptada, que en realidad esto de la renuncia también no funciona así, o sea, porque sí, está bien que vos para colaborar le pongas a disposición, acá nos equivocamos todo, contá conmigo para lo que quiera, hacer lo que quiera, pero el presidente es él el que los nombra y los remueve cuando quiere el Poder Ejecutivo. Claro. Por eso yo creo que eso no es tanto una crisis institucional, porque él lo puede hacer cuando quiera, como él lo considere, es una atribución que él tiene. Pero bueno, esto también tiene que ver con que nuestro Ejecutivo está formado por dos personas, pero en realidad no dice nada del vicepresidente. O sea, todas las atribuciones son del presidente, y el vicepresidente o la vicepresidenta actúa cuando hay acefalía, ya sea momentánea o renuncia o muerte, ¿no es cierto? Pero no dice nada de cómo se toman las decisiones en conjunto. O sea, que aparentemente las decisiones las tiene que tomar sí o sí el Ejecutivo, solo el presidente, digamos, no el vice.
Graciela, te agradezco mucho. Sí, creo que ha sido una linda y rica semana y bueno, felicitarte porque arrancamos con muy pocas horas de lo que fueron las elecciones, los pasos, y creo que el profesionalismo, la trayectoria, el compromiso, la responsabilidad y esto de palparlo, porque uno cuando está en esto es como que hay un olfato y una mirada extra, ¿no? O sea, llegamos Sí. a otros lugares, digo yo, o tenemos otra percepción, siempre y cuando se tenga esa sensibilidad para poder percibir y para poder sentir. Si no, no se podría, Bueno, no muchas existiría. gracias, muy, muy amable de tu parte, tus palabras, muchas gracias. Y bueno, algo para terminar que me gustaría decir es que llevarle tranquilidad a todos los ciudadanos, ¿no? Porque no Ujú. es una crisis institucional, no es un 2001, creo que se están justamente todo este revuelo es para mejorar las cosas, ¿no? Creo que de esto van a salir mejores Ujú. políticas que en definitiva lo van a terminar fortaleciendo si, digamos, son acertadas. Seguro. Muchas gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, ha finalizado.